Muy buenas tardes. En este momento pasan 27 minutos de las 12 del mediodía y nos vamos con el programa Hablemos de Psicología. Hoy, como invitada en el programa y como todos los programas, tenemos a Cristina Murillo. Cristina, buenas. Buenas tardes, Que Nani. antes no te escucho yo dar las buenas tardes y me gusta escucharte. Vamos a hablar, como yo digo, de algo que también es importante en nuestra vida, como es la inteligencia emocional. ¿A que sí? Es bastante importante. Pues en el programa de hoy, como hemos dicho, vamos a tratar el tema de la inteligencia emocional. Es un concepto que tiene una gran relevancia y que tenerlo desarrollado o no hace que mi día a día lo perciba de una forma u otra. La importancia de conocernos, ponerle nombre a nuestras emociones, saber gestionarlas, darnos el tiempo necesario para procesar aquello que sentimos y pensamos, nos lleva a gestionar mucho mejor las dificultades del día a día, pero también nos proporciona la capacidad de ir más allá y encontrar oportunidades y crecimiento de aquellos retos, situaciones que tienen cierta dificultad o incluso que me producen miedo. A la vez, se establecen relaciones más sanas y enriquecedoras con los demás. Vivir la vida de una forma más plena, tranquila y armoniosa pasa por ser inteligente, emocionante. Hablamos de ello, Cristina. Dinos tú, como profesional que eres, ¿qué es la inteligencia emocional? Háblanos un poquito, ¿qué es? La inteligencia emocional es la capacidad que tiene la persona, la habilidad para percibir y comprender las propias emociones y en los demás también. Y una vez que comprendemos las emociones propias de los demás, eso nos sirve de guía para gestionar mucho mejor los pensamientos y a partir de ahí cómo nos comportamos con nosotros mismos y con los demás. No solo pasa por... Antiguamente se medía el concepto de inteligencia a nivel académico y eso era un predictor del éxito que iba a tener en la vida. Ahora se entiende que aparte de la capacidad de razonar, de una lógica, de las deducciones, es muy importante la parte de la gestión emocional, porque las emociones al final nos embargan y nos invaden y al final es a partir de ahí cómo gestionamos, cómo resolvemos, qué decisiones tomamos, cómo lo decimos y eso afecta en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por eso la importancia de conocer las emociones que estoy sintiendo, cómo influye en mí. Esa es la parte de la inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Y el origen del término? Pues como he dicho, se remonta el término, venía desde la parte académica, los valores de coeficiente intelectual. Luego hubo autores donde ya reflejaron la inteligencia social, que no solo era importante la parte académica, sino también cómo afectaba la parte de cómo nos relacionamos con los demás. Y ya en 1990, pegando un salto ya grande en la historia, pues hubo dos autores que ya mencionaron el concepto de inteligencia emocional. Pero fue Goleman, Daniel Goleman, un psicólogo austriaco, de Estados Unidos, el cual al final se hizo famoso porque publicó el libro de inteligencia emocional. Él profundizó en esta teoría y la desarrolló. Y entonces él partió de la pregunta ¿por qué unas personas se adaptan mejor que otras a ciertas situaciones de la vida diaria? Bien, y entonces como decía en la parte de que hemos dicho de que era la inteligencia emocional, no solo es importante el tener buena lógica, el razonamiento que hacemos sobre las situaciones que nos pasan, sino entender la influencia que tienen las emociones en nosotros y sobre los demás y a partir de ahí hacer una buena gestión ante la diversidad, cualquier dificultad que tengamos, cómo gestionarlo. También la inteligencia emocional no es un concepto estático, es decir, eso se va desarrollando y potenciando a lo largo de la vida, es un concepto que se puede trabajar y se puede lograr ser emocionalmente inteligente. No hay que ser rígido y hay que ser abierto y flexible a adquirir conocimientos, habilidades. Por ello, hay también que remontarse y hay que entender que el hemisferio, o sea, el cerebro, tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pues el hemisferio izquierdo es la parte racional,
es decir, la lógica, las deducciones, las operaciones matemáticas. Y luego está la parte del hemisferio derecho, que es la parte creativa, la parte emocional, de la intuición, de las sensaciones, del cómo nos relacionamos. Ahí no hay parte lógica, los recuerdos. Entonces, la vida mental de una persona es la interacción entre ambos hemisferios. Por ello, para que una persona sea inteligente emocionalmente, debe haber una buena integración entre la parte racional y la parte emocional. No se puede obviar la parte emocional, que es lo que se ha hecho estos años hacia atrás. Qué complejo, ¿verdad? Sí. Es compleja la mente. ¿Por qué no nos habla un poquito de los tipos de inteligencia emocional que hay? Goleman dice que estas competencias entran en 2 categorías. Estas categorías son la intrapersonal y la interpersonal. Intrapersonal es como se refiere a nosotros mismos, el cómo nos relacionamos nosotros mismos. Y eso hay 3 elementos que influyen, que es la conciencia de uno mismo, la autorregulación emocional o el control de los impulsos, que es bastante importante, y la automotivación. Esos son los intrapersonales, lo que está en mi control. Y luego están los interpersonales, el cómo yo me relaciono con los demás, determina el modo de mi comportamiento, si establezco relaciones sanas o no. Y ahí entran las competencias de habilidades sociales y la empatía. Complejo, ya lo dije, ya te lo he dicho yo. Bueno, es interesante este tema, pero háblanos un poquito más. Háblanos de los componentes de la inteligencia emocional. Vamos a desarrollar estos puntos que he dicho en este momento. Vamos a entrar a detallar por qué son importantes y cómo nos influye en el tema de afrontar las situaciones dificultosas, ruptura amorosa, ante cualquier cosa, como si razonamos y adquirimos conocimiento sobre nosotros mismos, cómo hacemos una buena gestión. En la parte intrapersonal hemos dicho la parte de la conciencia de uno mismo, y para ello necesitamos conocernos, es decir, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos en la vida, cuáles son nuestros objetivos, dónde tenemos la fortaleza, qué se nos da bien, eso ya lo tenemos, dónde somos más débiles, cuáles son aquellas cosas que nosotros queremos mejorar. Por lo tanto, hay que establecer un objetivo realista y me permite, o cómo las emociones me están influyendo en ciertas situaciones, cómo me comunico con los demás. Lo mismo, estoy siendo muy agresiva, no digo las cosas como a mí me gustaría. Esa es la parte del autoconocimiento, la conciencia de uno mismo. En el tema del autocontrol, que es el saber esperar la recompensa, el saber si estoy en una discusión y sé que eso no lleva a ningún sitio, simplemente a insultos, portazos, no queda el mensaje que yo quiero, el mensaje importante se difumina, pues tengo que saber que ese no es el momento adecuado para hablar eso, tengo que posponer y retomar esa conversación cuando esté más tranquilo, haya organizado el pensamiento y, por lo tanto, pasa por organizar el pensamiento y luego hablar, pensar antes de actuar o de decir. Además, esto es muy significativo, el tema del control de los impulsos, porque nos sirve para todo, la fuerza de voluntad, el tener la paciencia, el saber esperar a conseguir los objetivos en el tiempo, la inmediatez. O sea, estamos en un momento de que queremos las cosas de forma inmediata y si no las tengo frustración. Uh-huh. Entonces se hizo en 1972, ahora sí, un psicólogo austriaco hizo un experimento que se llama el malvavisco. Aquí es como si fuera la esponjita, la golosina de esponjita. Pues en los años 60-70, 1972, quiere ver el tema del control de los impulsos. Entonces, coge al tema de 16 niñas, 16 niños, y los meten en una sala. Y les dice que pueden comerse la esponjita en ese momento, o si esperan 15 minutos, obtendrán otra esponjita, por lo tanto, tendrán 2 esponjitas que comerse. O la gratificación inmediata o gratificación demorada y retardada en el tiempo, la voluntad y el saber esperar. Bien, pues entraban niños de forma individual, el investigador los miraba a través de una ventana, de una pantalla, y había niños que de momento a los 5 minutos de forma inmediata se la comían, otros se levantaban, miraban hacia otro lado, otros la olían. Entonces entraba el investigador, si se había comido 2 esponjitas, ya había terminado su experimento. Vamos, se comprobaba que no tenía ese tiempo de espera. Uh-huh. Y luego a los niños que al final se habían contenido en ese deseo, se le daba su doble esponjita y ya se comían las 2. Estos resultados, porque este experimento se hizo entre niños de 3 y 5 años, se vio en los resultados que en edades menores de 5 años
es complicado el tema de la fuerza de voluntad. Pero como fue un estudio longitudinal, es decir, este estudio se hizo durante varios años, como 14, ¿vale? Y fue un predictor de tener autocontrol, control de los impulsos en distintas esferas de la vida. Puede ser en un conflicto, en yo quiero hacer una dieta, yo quiero estudiar tal, pero tengo que recorrer ciertos puentes hasta yo llegar a mi objetivo. El tiempo de espera, ¿vale? Eso es un predictor de éxito a lo largo de la vida. Eso es lo que determina que tú tengas probabilidad de éxito. Y luego ya, en esta última parte de intrapersonal, está la automotivación. Hay dos tipos de motivación. Motivación intrínseca, que es la interna, o sea, yo me la propongo, yo tengo unas necesidades, quiero disfrutar con algo, porque eso me hace bien, me hace crecer de forma personalmente, evolucionar, enriquecerme. No necesito una recompensa externa, que es la motivación extrínseca, viene fuera de la persona, pues el dinero, el que yo puedo conseguir algún regalo, un premio de lo que sea. Eso me motiva, me hace una acción porque voy a tener una recompensa. Pero la motivación intrínseca va en relación al desarrollo personal, el yo querer ser mejor, el superarme el día a día. Esos tres factores es la primera parte de la categoría. Y en la segunda, que son los interpersonales, es decir, yo tengo que desarrollar la empatía. Y la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ir más allá de lo que me está hablando, y tengo que ser capaz de fijarme en los gestos, en la postura, en las miradas. Y cuando tú estableces una relación de empatía con una persona, al final genera una relación de mucha más confianza, más tranquilidad, sirve de apoyo. Las relaciones son mucho más sanas. Y además que hay un aprendizaje recíproco al final, porque tú tienes diferentes puntos de vista, entiendes mucho más a la persona, haces un análisis mucho más profundo y no te quedas en la parte superficial y juzgas a las personas. Y luego están las habilidades sociales. Las habilidades sociales es el cómo yo me relaciono con los demás. Y para eso debo de tener escucha activa, saber escuchar, el saber ser empático, ponerme en el lugar de otra persona, por qué se comporta así, por qué dice tal cosa, el tener cómo resolver los conflictos, saber gestionarlos, la toma de decisiones. En ese autocontrol que he dicho yo antes, si tenemos tiempo de espera, podemos no estar embargados por esa emoción que me hace tomar una decisión de forma precipitada. Por lo tanto, si tengo ese tiempo donde yo gestiono, organizo el pensamiento, qué beneficios, donde voy a perjudicarme más en esta situación, voy a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, todo eso es lo que hay que entrenar para ser bueno e inteligente emocionalmente. ¿Y cómo trabajarlo? Pues hay que trabajar todos estos puntos y pasa también por tener un diálogo interno que sea positivo. Es decir, no me puedo fustigar porque no consiga o las expectativas que yo tenía no se cumplan. Voy a hacer mis críticas constructivas. Si hago también a otras personas alguna crítica, pues que sea para mejorar, no para frustrar a nadie. Ser buen en la escucha, eso es muy importante también. El aprender de otras personas y el entender las situaciones, el análisis, el entender por qué en esta situación voy a analizar por qué me comporté de esta manera o por qué lo dije. Si no me gusta lo que estoy proyectando a los demás, voy a ser crítico conmigo mismo, pero para mejorar. Es decir, si me comunico de forma agresiva, estoy todo el tiempo enfadado, me irrito, soy una persona al final que provoco rechazo o ante cualquier situación de estrés o una dificultad que me suponga, ¿cómo la gestiono? ¿Soy resolutivo? Pues todo eso es lo que... Además, el tema de la inteligencia emocional se puede expandir a distintos ámbitos de la vida, en el trabajo, en la familia, en las relaciones familiares, en el ámbito académico, porque cuando tú te conoces, por ejemplo, en el ámbito académico, tú conoces y por ejemplo, he estado estudiando para un examen, he suspendido, ya pues, si yo me hago un diálogo interno de, sabía yo que iba a fracasar, lo iba a suspender, sabía yo que no podía con esto, se ha cumplido como lo que yo tenía pensado. Pero si yo hago un análisis de por qué yo tengo ese suspenso, le he dedicado el tiempo, necesito otros recursos, necesito un apoyo externo, cuánto tiempo he estado yo dedicándome con plena atención a eso, o por qué me bloqueo yo cuando llego al examen, es porque no tengo ese control ante esos nervios, que en principio son también típicos o normales. Cuando tú te vas a enfrentar a algo importante para ti, pues será que necesito un entrenamiento. Todo eso pasa
por ser inteligente emocionalmente, es gestionar bien las situaciones, gestionar bien las emociones y ante eso ser resolutivo y tomar otras soluciones y otras alternativas que me ayuden a mí a afrontar mucho mejor las situaciones. Háblanos también de la importancia que tiene la inteligencia emocional. La importancia que tiene, si nosotros afrontamos la vida, el día a día, las dificultades, como yo he estado explicando anteriormente, vamos a tener una vida mucho más plena, con mejor calidad, nos vamos a superar, siempre vamos a tener una motivación, una ilusión, porque yo me quiero superar, superar en lo laboral, me quiero superar como persona, hay cosas de mí que no me gustan y quiero desarrollar esas competencias, esas habilidades. Todo eso me va a hacer que también tenga y establezca mejores vínculos con las personas de mi entorno. Y ante cualquier situación de la vida, ya sea una enfermedad, ya sea lo que he dicho, una ruptura o tal, eso me ayuda a mí a afrontarlo de la mejor manera posible. Al final pasa por ser optimista, siendo realista y no ser negativo y catastrófico ante cualquier adversidad que se presente. Ujú. Pues la verdad es que es importante estar emocionalmente bien, sobre todo para llevar un tema como este. Cristina, hemos terminado por hoy. Parece que no, pero otro programa más con un tema tan importante como la inteligencia emocional, que yo creo que, bueno, todo lo que nos han escuchado o nos están viendo, seguramente que le ha servido para mucho. Claro, por eso la pregunta de Goleman cuando decía, ¿por qué unas personas se adaptan mejor que otras a las circunstancias o a las situaciones del día a día? Pues porque hay que trabajar distintos ámbitos, no solo la parte racional, sino la parte emocional, y eso es lo que nos va a ser más resolutivo, entender las situaciones y no ser tan catastrófico, porque también eso nos lleva a tener ansiedades, depresión. Si gestionamos las situaciones de una forma adecuada, desde el entendimiento, la comprensión desde mi propia persona y desde la tuya, pues se llevan las cosas mucho mejor. La verdad es que sí, más ahora en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero bueno, lo importante es que hemos dado un poquito de información para todas las personas que le interesan estos temas y que, bueno, pues que quieran saber un poquito más de lo que es la inteligencia emocional. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días. Que tengas una buena tarde y sobre todo un feliz fin de semana. Y si vas a alguna candela o algo, que te lo pases bien. Pues estupendo, igualmente, Nani. Gracias. A ti.